Tibi Pater, fons vitae, in A ti, spiritu Padre, vivificante, fuente de vida, per en el Christum, Espíritu vivificante, mortis por victorem, Cristo, omnis vencedor de la honor et muerte, gloria, todo in honor y toda saecula gloria por los saeculorum. siglos de los siglos. A través de un canto, la Iglesia le dice al Papa Francisco: al paraíso te lleven los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires y te introduzcan en la santa ciudad de Dios. Que el coro de los ángeles te reciba y junto con Lázaro, pobre en otro tiempo, goces del descanso eterno. Y mientras se dispone todo para que el féretro del Papa Francisco reingrese a la Basílica de San Pedro y desde allí parta en la última procesión hasta la Basílica de Santa María Maggiore, la Iglesia también eleva, en medio de estos aplausos espontáneos que emergen del pueblo santo, el santo pueblo fiel de Dios, como decía el Papa Francisco, nos unimos en el cántico de la Virgen María, el Magnificat, con el cual ella cantó las maravillas del Señor, un canto que el Papa Francisco, por su estado sacerdotal, rezó todos los días de su vida. El Colegio de Cardenales se desplaza desde el lugar del altar al interior de la basílica. Bueno, habíamos nombrado y mencionado la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, habíamos visto diferentes imágenes. Silvia, nos vamos con Mariano Introcaso, a ver qué está pasando en la catedral. A la mañana, 5 minutos. Marian está con gorrita de Francisco. A ver. Nos preparamos entonces para lo que será esa ceremonia y esa misa a cielo abierto. ¿Qué tal, Marian? Buen día. Silvi, Pablo, ¿cómo andan? Buen día. Sí, porque es una mañana muy fría sobre la ciudad de Buenos Aires. Ya ha dejado de llover, pero hace frío. Está amaneciendo lentamente y bueno, y esto va tomando color. Aquí a mis espaldas ya están armando lo que va a ser el altar para esta misa que a las 10 de la mañana va a dar el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Hay también dispuestas las sillas, hay un vallado y después durante todo el perímetro de Plaza de Mayo, también sobre Avenida de Mayo y las diferentes calles adyacentes, hay también pantallas donde allí se va a poder seguir la misa. Se estaba esperando que ahora en este momento se está viendo lo que está ocurriendo allí en Roma, en el Vaticano, y la gente que de a poquito, muy de a poquito, está llegando. Hubo sí un grupo de fieles que hicieron una vigilia durante toda la noche, pero recién ahora se está empezando a ver un poquitito de movimiento aquí en esta zona.
Muchísimas gracias, Marian. Es el lugar aquí en Buenos Aires donde se va a realizar esta misa de despedida al Papa Francisco, mientras vemos a quienes, Tito, que están reingresando a la Basílica de San Pedro. Los cardenales. Los que están ingresando ahora son los cardenales. No sé si habrá algún otro obispo invitado especialmente. No sé si estará tal vez el presidente del episcopado argentino. Tal vez correspondería. Claro. Pero no sé, hasta ahora lo que veíamos eran, por lo menos por lo que yo pude visualizar, eran todos cardenales. Bien, sumamos a esta transmisión especial a la televisión pública al periodista, al colega Guido Gazzoli. Guido, bienvenido. Gracias. Bueno, a ver, ¿cómo estás viviendo este día tan especial, tan emocionante para todos, para el mundo? Una transmisión que está llegando a todas partes del planeta. En la República Argentina se está siguiendo y mucho a través de la televisión pública. Queremos ver tu primera visión de lo que estás compartiendo, observando. Obviamente... para mí, en esos días necesitaría un día de 48 horas, ¿no? Porque estoy trabajando a trochimoche, como dicen acá. Y bueno, la ciudad de Roma está en una situación, está prácticamente parada, como la ciudad de Buenos Aires. Y la cosa que me llama la atención, que son dos ciudades que en los 12 años del papado, Roma un poco después, obviamente, Buenos Aires casi el mismo día, se han un poco dividido, ¿no? Porque acá sabemos todo la grieta que se estalló con el Papa, que era peronista, de esto, de fulano, de mengano y todo esto. Y en Italia, cuando Bergoglio apareció en el balcón del Vaticano, anunciado por un cardenal francés que tenía una pronuncia bastante parecida al inspector Clouseau, todos se sorprendieron. Un papa argentino, un papa latinoamericano acaba de empezar una revolución total. Y luego este amor subió muchísimo luego de la conferencia de prensa, digamos, o encuentro con los periodistas que hizo en el vuelo de Alitalia Río de Janeiro, Roma, en el cual dijo que soy yo para juzgar un homosexual, la mujer tiene derecho a decir misa, monjas y curas tienen derecho a casarse. Entonces Juan 23, 2 prácticamente, porque todos saben que Juan 23 fue que hecho, puso prácticamente la iglesia en los años 60 al día. Obviamente, pero era otra época. Y él hizo pasos adelante notables, aunque no pudo cumplir con todo, digamos así, entre comillas, obviamente, lo prometido. Así que algunos italianos, para decir bastante italianos, se quedaron desilusionados. Entonces, en Italia se puso una grietita, pero en el momento prácticamente de la enfermedad y luego, obviamente, de la muerte, toda esta negatividad se cancelaron al tiro. Guido, estamos compartiendo una de las imágenes más importantes de la despedida, con aplausos que interrumpieron 2 veces lo que fue la homilía y que vuelven a interrumpir, si se quiere, de manera espontánea y como una demostración de admiración y emoción, este traslado del féretro nuevamente hacia el interior de la basílica. Bueno, Tito, ya los minutos finales. Este es el último ingreso de Francisco a la Basílica de San Pedro, lo que estamos viendo. Y ciertamente mucho aplauso, mucha emotividad en toda la gente que estaba allí. Y esto también está hablando del afecto, ¿no?, que hay con el Papa Francisco en todos los sectores. Fíjate que aplauden todos. Ahí estábamos viendo a los dirigentes. Lula da Silva está detrás, se lo está viendo, ¿no? Los presidentes también aplaudiendo. Al presidente argentino también. Y un dato que yo no había observado, pero sobre el féretro está el escudo del Papa, ¿no? ¿Qué significa eso? El escudo papal. El escudo papal. ¿No lo tienen el resto de los féretros de los papas? Yo no recuerdo haberlo visto en otros, pero en este caso sí se lo veía recién cuando hicieron un primer plano se veía la cruz, el nombre, y después abajo, en la parte de abajo, sobre todo ese círculo blanco que se ve es el símbolo de los jesuitas, por ejemplo, que está dentro del escudo papal. Consultarle a César, mucho se habló en estos días de la familia laica del Papa, integrada por secretarios, por enfermeros, por gente que no eran sacerdotes, no formaban parte de la institucionalidad de la Iglesia, pero que lo acompañaron en todo momento y a quien él siempre se manifestó agradecido. ¿Puede ser que algunos de los integrantes de esa familia laica estén en este momento portando el féretro? ¿Es factible o tiene que ver con una institucionalidad que son determinadas personas que por protocolo son las que llevan el féretro?
Yo creo que seguramente ahí hay protocolo, seguro. Lo que sí creo que capaz que toda esa gente tiene... A ver, hay toda una parte de todo esto, ¿no? Que lo voy a decir. Vamos. Hay una parte de todo esto que es como una especie de liturgia de la cosa, ¿no? Me parece que toda esa gente que estuvo con él, la familia de él, esa gente tiene un lugar importante en el corazón de Francisco, más que en las cámaras de televisión, el lugar que le den ahí o no le den. Toda esta burocracia que existe ahí, lamentablemente, ¿no? Que a veces tapa las cosas lindas y humanas, son las que... Entonces yo creo que ese enfermero, esa persona que está ahí, son personas deben estar ahí seguramente. En donde él pudo haber dejado algo, seguramente lo haya dejado para que estuvieran, pero creo que hay cosas que tienen que ver con un protocolo propio de... Lógico. Tito, ¿qué está pasando ahora? A ver. No, bueno, ya acaba de ingresar el féretro a la Basílica, se están retirando las autoridades nacionales y lo que decía César lo suscribimos. De hecho, sí, yo veía entre los sectores de invitados especiales a los dos que también estuvieron de invitados especiales cuando asumió, a Sánchez, el cartonero, y a José María del Corral, el director de Escolas, ¿no? Ellos estaban ahí. Bueno, había un cartel recién, de los jóvenes de Escola que le agradecían a Francisco por todo, ¿no? Muy es uno de los grandes ese cartel, ¿no? Que deja... Ahí estamos viendo el ingreso a la Basílica de San Pedro por la nave. No es impactante ver la Basílica vacía. Y esa hilera, y la escolta, la guardia de los cardenales, ¿no? Que un gran número fue nombrado por Francisco, de ellos, ¿no? Y esa imagen que durante los últimos 3 días semejaba una cruz, con la cantidad de gente que avanzaba sobre ese camino del centro, se desplegaba hacia los laterales y el féretro en el medio, y luego ya el baldaquino de Bernini sobre la parte final. Estamos en Roma, estamos con nuestro compañero Alejandro Puertas a propósito de esta ceremonia que queremos compartir con ustedes minuto a minuto, pero también lo que va a pasar en un ratito con esta ceremonia, que es el traslado al lugar donde van a descansar los restos de Francisco. Santa María la Mayor, allí está Alejandro, en minutos vamos a estar con él, por supuesto una amplia cobertura periodística que comenzó muy temprano, a las 5 de la mañana, vamos a continuar, estamos contándole al país lo que está sucediendo. Vos fijate, Silvia, Tito, padre, allí Guido y Leticia, ¿no? Me parece que es una de las imágenes más imponentes desde que comenzó esta despedida, ¿no? Se lo está viendo al Papa Francisco, bueno, sin vida por última vez en ese lugar, nada más y sobre nada menos. Sobre la tumba de Pedro. Nada más y nada menos. Porque ahí abajo, digamos, se considera que está la tumba de Pedro. Pero no es menor lo que está diciendo Tito. Está ahí camino a lo que es la tumba de Pedro, ahí. Y además también nos muestra el otro aspecto de la vida, ¿no? El que caminó, el que recorrió todo eso, ahora es llevado por otros. Claro. Y eligió otro lugar también para descansar, que podría llegar a ser el Vaticano. Y como decía en la última reflexión, la muerte no es el final, es el principio. Esto lo dijo Francisco hace una semana. ¿Guido? Es todo recontra súper emocionante, pero yo creo, estamos asistiendo hasta ahora a una ceremonia cuyas reglas remontan al Evo Mediano. Yo creo que la cosa más importante del día de hoy va a ser el cortejo que se va a desarrollar con el Papa, obviamente, en un coche a paso de hombre hacia su iglesia, porque su iglesia siempre fue Santa María Maggiore. Él tenía una devoción por el cuadro de la Madonna que estaba adentro de esta iglesia, que se supone pintado por el apóstol Luca, que es el protector de los pintores, y es el primer cuadro de Nuestra Señora aparecido en la historia. La imagen es sonido también, es sonido por las campanadas que están despidiendo a Francisco. Y entonces esto va a ser algo recontra súper emocionante, porque la gente así puede participar personalmente y brindarle su despedida
y es la primera vez que pasa. Claro. Ya vamos con Ale Puertas, consultarles, ¿la cantidad de campanadas tiene que ver con la edad del Papa? Esto se había mencionado en un comienzo, ¿88 campanadas? No, las campanadas son campanas, llamale de muerto, ¿no? Sí. De despedida. De despedida. Campanada de despedida. De anuncio. Bien, las escuchamos, a ver. Emocionan estas campanadas, esta despedida, estas imágenes, estas postales, hasta siempre Francisco, ¿no? Que es un poco lo que está diciendo el mundo, hasta siempre Francisco. Vos fíjate, la multitud, recorriendo, claro, la llave de Pedro. Totalmente, vos fíjate en el ingreso esta al Vaticano, imagen, la llave de Pedro para el imagen, ingreso al Vaticano. Y aprovechamos que estamos con Guido Gasoli, periodista especializado en temas del Vaticano, para contarnos, describirnos esa imagen. Esa es la Plaza de San Pedro. La Plaza de San Pedro, y es el famoso obelisco. Después desde ahí empieza Vía de la Conciliazione, que se junta con el río Tíber, y desde ahí, a través de un percurso más o menos de 4 kilómetros caminando, se llega a la iglesia de Santa María Maggiore. ¿Se llega por ese camino directo? Es decir, ese camino es detrás de lo que es ese obelisco, es el que hará el féretro del Papa. Directo, llega hasta Plaza Venecia y después en Plaza Venecia prácticamente llega hasta San Giovanni in Laterano a la izquierda y estás enfrente de la iglesia de Santa María. Pasa algunas paradas, el traslado del Y la cosa de curiosa que el cortejo va a pasar también por la iglesia de San Giovanni in Laterano, que es una iglesia, digamos así, que pertenece también al Papa, porque el Papa, que quiero que todos lo sabrán naturalmente, que el Papa es también arzobispo de Roma. Y una de las cosas que se habían dicho entre todos los chumeríos en caso del famoso paso al costado que después no se dio, fue que el Papa quería mantener el cargo de arzobispo de Roma. Estamos viendo la desconcentración de cardenales, de obispos de la Plaza de San Pedro, y hablábamos de esa Vía de la Conciliación y esa travesía que hará justamente el cuerpo del Papa para su última despedida. Pasará, la cantidad, pasará por 3 de las 4 basílicas pontificias: San Pedro, San Juan de Letrán, San Giovanni Laterano y de ahí a Santa María Mayor. Quedó San Pablo Extramuros, pero obviamente era imposible salir. Vos decías si es derecho. En Roma nada es derecho. Creo que lo más derecho es la Vía de la Conciliación. Después tenés caminos. ¿Eso que estamos viendo es la Vía de la Conciliación? No, esa es la Vía de la Conciliación. Sí, claro. Ahí está. Justamente, si me permiten, Vía de la Conciliación, ¿por qué se llama Vía de la Conciliación? ¿Qué hay que conciliar? Es porque en el 1929 se firmó un famoso acuerdo entre el gobierno italiano
el gobierno del Reino de Italia, no, perdón, ya estaba Benito Mussolini, perdón, y la Santa Sede, porque la Santa Sede se había quedado aislada completamente, se aisló completamente desde el territorio de Italia y había cerrado todas sus puertas porque obviamente no concebían de ser dominado por los Saboya. Sí, sí. Y ahí se firmó un acuerdo que obviamente es un acuerdo histórico. Claro. La desconcentración por el conocimiento que tiene Guido, bueno, Tito, César, ¿será fácil? Porque estamos viendo que la gente se está apostando al lado del vallado, que el operativo de seguridad con personas con chaleco de color verde fluorescente ya está dispuesto. Y que esto se trata de un trámite de cuánto tiempo. Lo que pasa es que no va a haber desconcentración inicial porque posiblemente el cortejo fúnebre pase por ahí, por la vía de la conciliación, como estaba explicando. Entonces la gente está esperando para verlo pasar también ahora, ¿no? Y seguramente muchos acompañarán, ¿no? Porque este automóvil mucha gente irá va a ir caminando. paso de hombre, Sí, obviamente no va a ir rápido. Mirá la zona que no sé si es Vía Merulana, eso que estábamos viendo ahí al lado de la Santa María la Mayor, que cuando estaba nuestro colega allí, a la mañana no había gente. No había. Y ahora ya tenés mucha gente, la gente que está llegando para ese momento que va a ser también un momento fuerte, como lo explicaba César antes, ¿no? Por incluso quiénes lo van a depositar, lo van a inhumar, no la gente que lo va a acompañar, que fue un pedido de Francisco. Por César, repitamos justamente esa cuestión, porque es muy interesante quienes están esperando a Francisco en Santa María la Mayor. ¿Quiénes son? Y ahí, ¿quiénes están? Ahí, primero, gente que tiene que ver con el protocolo, seguro. Sí. Pero ahí habrá que ver esa gente cercana a él, si no tienen también un lugar para poder estar, para acompañar. Y después tenés ese otro grupo de gente, pobres, carenciados, gente en situación de calle, alguna persona trans también. Pero va a estar recibiendo. Esos son 40 personas que han sido seleccionadas, que van a estar con la rosa blanca para recibirlo y acompañarlo, ¿no es cierto? Aquí la imagen... Inclusive un dato, va a haber reclusos de la cárcel de... donde el Papa abrió la Puerta Santa, Revivia, la cárcel de Revivia. El Papa estuvo abriendo fíjate que hay 4 Puertas Santas en Roma, en las basílicas, y la quinta es en la cárcel esta. Esa la abre el Papa y reclusos de esa cárcel también van a estar en esa comisión de recepción y acompañamiento en la inhumación. La imagen ya nos muestra al papamóvil, ¿eh? Ahí está, el féretro está ubicado el féretro del papamóvil. Ese vehículo que recorrió Oriente con el Papa es un vehículo que se utilizó, es un ex papamóvil, el vehículo que se está utilizando, que se usó también para recorridas de Francisco en Oriente. Y nos contaba más tempranito Ale Puertas, que está allí en Santa María la Mayor, aguardando justamente la llegada del cuerpo del Papa, que quienes lo esperan tienen 40 rosas blancas. Claro. Exactamente. A la espera, y son justamente estas personas a las que hacía referencia recién tanto Tito como Guido y César en el marco de la despedida. Y si yo no me ubico mal, en este momento el papamóvil está en el patio grande que separa la Basílica de San Pedro, en la parte final de la Basílica, de todo el sector del Vaticano, donde incluye, ahí está, sobre el sector izquierdo, la Casa Santa Marta. Así que en principio ahí estaría ubicado en este momento el papamóvil, por lo que más o menos pude ver y ubicarme dentro de lo que estaba allí, ¿no? ¿Es ahí, Guido? Sí, es ahí. Me parece que ese es el lugar. Y además, todos saben la medida de seguridad que se han tomado luego de un anuncio del Ministerio de la Defensa italiano que habían llegado amenazas de ataques de drones. Entonces, la plaza está presidiada también por soldados del ejército italiano con ametralladora especial y el cielo prácticamente está cerrado. Está vedado, vuelo, ¿no? Así que la seguridad del Papa y unas la medidas verdaderamente impresionantes. Así esperan al Papa en Santa María la Mayor. Allí está la imagen y esos brazos de ingreso al Vaticano que cobijan a quienes están aguardando para la última despedida. ¿Esto es Santa María la Mayor? Sí. Bueno, vemos a la gente, ya hay una multitud, ya al costado, claro. Pero claro.
Sumar a la diversidad Sí. que mencionábamos, tanto de dirigentes políticos de distintos colores políticos, incluso de distintas religiones. Acaba de publicar Estela, que es la esposa de Julian Assange, que está tanto Julian Assange como su esposa y sus hijos en la Plaza de San Pedro para agradecerle al Papa, porque ella lo recordaba que lo recibió cuando Assange todavía estaba preso. Recuerdan que estaba en el Reino Unido después de haber perdido el asilo en la embajada ecuatoriana y que el temor que tenían era si era trasladado a Estados Unidos. Lo que contó Estela es que el Papa en su momento le ofreció incluso darle asilo en el Vaticano, ¿no? En esto que mencionábamos del listado activo que tuvo el Papa en las cuestiones de geopolítica. Y para cerrar, desde la Casa Blanca dicen que fue muy productivo el encuentro entre Zelensky y Trump, así que quizás algo del legado del Papa de negociar se está generando, al menos hasta ahora lo que sabemos es qué eso. reunión, ¿no? En un día como hoy. Sí, en un contexto tan tenso. Totalmente. Y que no hay definiciones El al menos contexto de paz El en la guerra impone, es en verdad. Ucrania. Sí, sí. Es una lectura política de este momento tan emotivo y este momento también político para la Iglesia, Sí, ¿no? De la sí, despedida sí, de un hombre obvio. que trató de cambiar lo que pudo, habrá tenido y tiene sus detractores en función también de lo que significó. Podría haber dado un paso más el Papa Francisco durante estos 12 años de papado y lo que significó para Italia y para el mundo. Yo quería decir eso con respecto a la política, que a partir de ayer, cuando todos los personajes políticos llegaron en Roma, se instauró un clima verdaderamente, ¿cómo se puede decir? Está saliendo el papamóvil Tito, del empieza el Vaticano. recorrido. Está saliendo, exactamente. Bueno, con Ahí aplausos, está. otra vez aplausos, ¿eh? Ahí está, a la izquierda está la Casa Santa Marta, no se la ve en la imagen. Va a salir Lo que seguramente. se está viendo detrás es la cúpula de la Basílica. De San Pedro, sí. De San Pedro. Bueno, y todos los autos de seguridad atrás de este papamóvil, ¿no? Y esa Obviamente. No sé por qué puerta estará, hacia qué puerta estará yendo. Es una calle lateral, por lo pronto es lo que se Claro. puede observar en la imagen. Creo que todavía están dentro del Vaticano. me Y a da la que no tiene acceso al público, ¿no? ¿Están Porque dentro del no está. Vaticano todavía? Sí, Ahí está la guardia. Ahí sale. Ahí está saliendo. ¿A dónde salen, Guido? Y esta me parece que es la salida que sale directamente a la plaza. Ah, directamente. Ah, no, a los No, muros. no. A los muros. Sí, a los muros. A la plaza. Ya ha salido atrás. del muro, sí. Es una de las salidas laterales de. Sí. sí. ¿Esto es cercano a los museos vaticanos? Sí, relativamente cercano, sí. Ahí. O sea, esto está, al fondo estaría la Puerta Angélica, me parece. Exactamente. Allí comienza a estar, bueno, colegas Sí. de prensa de todo el mundo, más de 4.000 acreditados para la Y ahí cobertura está, bueno, el comienzo internacional de lo que esta- significa este momento. La última, decíamos al principio, la última procesión de ese tipo Sí. fue la de Pío XII. Ah, mira, claro. Secundado por las motos de la policía, claramente Sí, claro. como Claro, ocurre pero en cada- uno pensaba que tal vez los miles y miles de fieles que estaban en la Plaza San Pedro, ¿no, Tito? Iban a poder acompañar, o que el automóvil, este papamóvil, A iba a lo ir mejor, lento, a lo pero mejor no no. habrá podido circular por el Exactamente, ¿no? Uno pensaba al Medida de principio seguridad. que tal vez Total. lentamente, a paso de hombre, iba a ir este vehículo y todos los fieles acompañando. Sí. En principio, esta posibilidad no se va a concretar. Y de hecho Hasta no es el ahora único no. vehículo, mira la No, imagen no, aérea. varios vehículos atrás papamóvil también, secundado claro. por la policía motorizada y detrás una cantidad de vehículos que acompañan, que tiene que ver con Ahora las autoridades de la estamos iglesia. escuchando aplausos de fondo, no sé de Sí, dónde. ¿no? ese, Porque- y los familiares también. Los familiares están en esos vehículos Sí, que en estos acompañan. vehículos, sí. El aplauso de los Sí, fieles, de quienes sí, están claro. seguramente ubicados. Familiares también seguramente estarán los cardenales más cercanos. Claro. Sí. Seguramente. Claro. El traslado, para que no dure tanto, por lo que es, buscarán, y también por la seguridad, Claro. ¿no? Es una realidad esto, lamentablemente. No va a pasar nada. No va a pero- pasar nada, pero claro. Y también otra cosa, nosotros tenemos a Francisco, argentino, pero también del mundo, y nosotros pensamos en la impronta nuestra para esto. Que hubiese bien. sido menos formal o más informal en cuanto a la seguridad, por ejemplo. Y a ver, acordate lo que fue acá lo de Maradona. Claro, por eso te lo... ¿no? Sí, o más al estilo de ir parando el papamóvil para tomar sus mates, ¿no? Que era algo que Claro, se veía con así. es más otra cosa como más nuestra eso. ¿Tito? No, estaba observando, estaba tratando de ir ahora van a ingresar al túnel que está. Sí. Estamos por, me parece, eso es la vía del Santo Oficio.
O sea que no van a circular por la vía de la Conciliación. No van a circular. Van a ir directamente al túnel y de ahí al resto al centro de la ciudad. ¿Y habrá paradas en las iglesias a las que hacíamos mención, seguramente, o solo una pasada? En San Juan de Letrán es muy posible, porque es la parada. sede del Obispado de Roma y él es el obispo de Roma. Claro, los aplausos. Ahí estamos viendo. Ahí se ve la gente, ahí Claro, comienza a haber gente. Que recién escuchamos son, bueno, muchos fieles que están congregados, seguridad de por medio, la seguridad vaticana. Ahí ya comienza y a haber están gente. recibiéndolo con aplausos. A la derecha Ahí estamos está. viendo el muro también, ahí ya comienza la gente. Guido, la ciudad se blindó en estos últimos días. La ciudad de Roma se blindó a nivel de seguridad y lo estamos viendo en las imágenes que compartimos en estos días y en esta misma imagen del traslado del Papa Móvil, la cantidad de policía, de Cruz Roja también, que está participando del operativo de traslado. Claro. Sí. Esto es el ingreso es un túnel. Es el túnel, sí. Es uno de los túneles que sale justamente de la zona de los museos vaticanos. Me parece que por la zona de la vía del Cavalieri que va, me parece. Y el Papa acompañado por la escolta policial, como le indica también el protocolo, y una cuestión de seguridad. La imagen que se pixela porque es un túnel, Sí, un túnel cerrado. Y no es tan corto, dificulta... No, se lo ve, Desemboca cerca del Tíber. Claro. Ahí en cerca el del río. El río Tíber. Claro. El famoso Tíber. Ahí está, mira, la imagen aérea muestra ese recorrido desde otro ámbito. Jardines. Y los jefes de Estado, los que hacíamos referencia recién junto con Leti, que veíamos allí habían estado ubicados sobre el sector derecho, en la plaza de San Pedro, que ya por estas horas ya deben estar desconcentrando o tal vez manteniendo algún tipo de reunión bilateral los distintos jefes de Estado y delegaciones internacionales. Sí, de hecho recién acaba de aparecer ya la imagen de Zelensky con Trump, los dos sentaditos, enfrentados, en algo que parece más distendido de lo que habíamos visto en la reunión en la Casa Blanca del 28 de febrero, pero repito, hasta ahora lo único que se conoce es que fue muy productiva. Veremos si esto se refleja después en un avance en la negociación. Claro, ¿Leticia una reunión esta mañana o ayer a última hora? No se sabe. Antes lo que dicen al menos los medios de comunicación que vienen informando, previo al funeral del Papa. Bueno, esta mañana previo entonces, a la imagen que a veíamos primera hora. recién. Pero la difundieron después. Claro, Porque la difundieron muy bien. mucho la imagen. Una vez que concluyó la la ceremonia, está bien. Esta imagen, los dos sentados de manera muy informal, y mucho más distendido de lo que se había visto en el último encuentro. Veremos si eso después tiene alguna repercusión, repito, en lo que tiene que ver con la guerra en Ucrania, pero que había sido uno de los temas claves también para el Papa, que lo habíamos dicho, había conversado tanto con Zelensky como con Putin y ambos lo despidieron, bueno, en el caso de Zelensky, además que participó del funeral, pero Putin que también le dedicó un mensaje muy emotivo al Papa. Aquí el Papa Móvil, bueno, sale del túnel finalmente, Exactamente. Más aplausos, y mira la cantidad de gente, Y decía, respecto a lo que decía Leti, interesante también que esa imagen de esos dos líderes mundiales, tanto de Trump como de Zelensky, se haya difundido después de terminar la ceremonia. Es, digamos, si se quiere, un detalle de respeto de parte de ambos mandatarios, no haber promovido la difusión de esa imagen hasta que terminara, más allá de, digamos, de la posición que tenga cada uno, ¿no? Después de la ceremonia de despedida. Sí, porque fue antes, eso está claro, que fue antes del funeral. Una buena decisión, me parece. Claro, claramente sí. De Porque el mundo en respeto al algunos Papa, minutos estará hablando seguramente de esta reunión y de esa fotografía. El Papa que sigue acompañado justamente en esta travesía, estos casi 6 kilómetros que culminarán allí en Santa María la Mayor. ¿Qué piensa el italiano de este Papa sencillo, Guido? De este Papa que eligió una sepultura con apenas un nombre, Franciscus, escrita en una iglesia que no forma parte justamente del ejido central de la Basílica de San Pedro. Obviamente están todos sorprendidos porque fueron decisiones tomadas por él, que dejó una carta con todas las reglas para su funeral. Y bueno, es algo que pasó otra vez con Juan Pablo II, por ejemplo. ¿Se acuerdan el cajón de Juan Pablo II? Que era un simple y sencillo cajón de madera con la Biblia, los evangelios encima. O sea, papas que han dejado una imprenta en la historia de la Iglesia Católica Apostólica Romana y también en el mundo, por los cambios que hicieron. Recordamos todos los cambios abismales que a nivel político hizo Juan Pablo II.
El cruce por el río Tevere, ¿el Castelo de Sant'Angelo queda por ahí cerquita? Ya quedó muy atrás. Ya quedó muy atrás. Sí. Ya Ahora está entrando pasó. a la zona. Es el Jesús, ¿no? La iglesia del Jesús, me parece. Me parece que está yendo por la vía. No sé, la vía del. Bueno, pero estamos muy cerca, ¿no? De arribar, ya está Estamos Papa Móvil promediando el camino. Promediando el camino, ¿no? Sí. Un poco Ahí más de la estaríamos mitad del camino ya, cerca de ya Piazza atravesó este Papa Navona. Móvil. Estamos a unas Claro. 4 cuadras de Piazza Navona. Una ceremonia que comenzó a las 5 de la mañana hora argentina, 10 de la mañana hora de Italia. Una ceremonia que está concitando la atención internacional y una ceremonia de despedida con aplausos que tiene a quienes se han trasladado hasta Roma o quien la está viendo en Argentina a través de nosotros. De la Fíjate que televisión pública. ahora sí ya estamos viendo. Claro, no paró porque nunca, el sector inicial era el sector, Sí. si vos te fijaste, había muchos autos que seguramente eran de las comitivas oficiales. Entonces era un sector bastante vedado a los fieles, al público, a la gente. Claro. Porque había mucho auto oficial estacionado. Entonces ahora sí ya está, mirá, la estamos viendo, creo que es el largo argentino, el de atrás. No sé, Guido me corrige, que a lo mejor que sabe más que yo de esto, pero por lo que vamos tratando de visualizar, ¿no? Pero fíjate que ya es toda una cantidad de gente y muy respetuosa. Fíjate que hay un cordón nada ¿Sabés más. que estaba pensando lo mismo, Tito? El respeto de los fieles es un cordón claro. diminuto y nadie se mueve, nadie se le ocurre atravesar y llegar a esa ¿Vieron el avenida. partido el otro día del Inter? El minuto de silencio fue minuto de silencio. Minuto de silencio, sepulcral. Fue emocionante. Sí. Tremendo, La verdad que tremendo, sí. tremendo. A mí esa imagen se me caían las lágrimas. Muy fuerte. Sí. La imagen con 4 imágenes. La imagen. Y el respeto de justamente- las hinchadas, todo. Claro, todo. Lo que pasa es que vos te ganás el respeto desde el lugar más lindo que te lo podés ganar. Que no es el respeto que te manda un dictador, un autoritario, sino alguien que vos ves que en sus expresiones, en sus gestos, lo único que hizo fue derramar amor. Y humor. Porque en los Sí. últimos días mucho se difundió un reportaje en particular, pero varias declaraciones del Papa de tomar la vida más allá de los sacrificios, más allá de las cuestiones cotidianas que pueden ser no amables o indeseables, de tomar todo con humor, de hacer de la vida una sonrisa para enfrentar aún las peores tragedias. Y ese aplauso debe estar demostrando eso también, Sí, ¿no? pero Sí, él, claro. él, por ejemplo, cuando te saludaba, Sí. si más o menos te conocía, todo arrancaba con un chiste. Una monja me contaba ayer que a ella, la última vez que lo vio, le dijo, viste, todavía estoy vivo. Mira, Eso lo decía cuando me ¿cómo estás? Vivo. Esa es claro. la respuesta típica de Francisco. Nadie tiene la vida comprada, decía Francisco, la alquilamos todos los días. Me quedó grabada esa, No, y aparte- esa y aparte- declaración y aparte en una es- entrevista que estuve mirando ayer, repetida obviamente, interesantísimo. Ajá. Me pareció una frase Y esa que ilustra imagen- también la vida del día a día de cada uno de nosotros, ¿no? Claro, y la imagen que popularizó tanto él. Claro. Nunca vi detrás de un cortejo fúnebre el camión de mudanza con las cosas del finado. claro. ¿No? Es muy buena esa. Claro. ¿Qué te parece? ¿Qué acumulamos? Tal cual. ¿Qué dejamos? Bueno, mucho se ha hablado del legado del Papa, no Sí. solamente espiritual, sino también material, y habla de lo poco y nada que ha dejado este Papa, más allá del rollito que nos contaba más temprano Tito. Y la doble imagen tiene que ver con la travesía del Papa Móvil, pero también con cómo se lo está esperando allí en Santa Marta la Mayor. Me El protocolo parece que oficial, estaba ¿no? pasando por la iglesia de los jesuitas. Bien. Me parece que era ese muro que veíamos sobre la izquierda. Yo para ir ubicando a la gente por Está donde muy bien. circulando, ¿no? O sea, La espera en Santa María la Mayor es de parte de obispos y cardenales también, por lo que estamos Hay viendo. una Ayudanos con la delegación. vestimenta. hay una delegación, Seguramente, sí, claro. y estará seguramente el cardenal ¿Tienen sotana? Rolando Macricas, que será Ajá. el Bueno, allí está el operativo, ¿eh? Claro, Yo por creo que eso. faltan muy poquitos minutos para que arribe el féretro con el cuerpo del Va Papa rápido, Francisco, va ¿eh? rápido. Muy rápido va, ¿eh? va rápido. Pensamos que iba a ser un poco más Sí, lento, ¿no? todos habían dicho que Bueno. iba a ser a paso de hombre. Correcto. Pero obviamente con el asunto de la medida de seguridad, las cosas cambian a Me parece último que la decisión momento, tuvo el que ver con percurso, porque le vuelvo a repetir, la amenaza no han sido un chiste, han sido verdaderas. Y si el ministro de la Defensa decidió moverse Claro. en este sentido, en una ceremonia a nivel mundial, con esta profundidad sobre todo,
también que está a la vista, ¿ok? Significa que algo serio había pasado. Evidentemente. Un paso ágil, en todo caso un paso de hombre muy ágil, porque quienes lo están siguiendo corriendo, veíamos recién en la imagen. Sí, un jogging, claro, ahí está, adelante Pablo. La Guardia Suiza que ya está en la... Raro ver la Guardia Suiza de Santa María la Mayor, ¿no? Claro, y además que esté descontracturada, que no esté no, están, fíjate, porque está subiendo, ahí comienzan ya a apostarse. Sí, no, ya está. Pero digo, es raro verla en esa basílica, porque... Nunca. No, yo por lo menos no tengo memoria. Consultarles a César y a Tito la vestimenta de quienes lo están esperando, porque ustedes reconocen en la vestimenta el cargo eclesiástico. Sí. Tienen sotana blanca y no vemos que tengan ninguna estola ni ninguna mitra. ¿Son sacerdotes? No, eso deben ser sacerdotes, maestros de ceremonia, que visten de esa manera. ¿Tenés hábito negro o hábito violeta, digamos? Claro. Debajo de ese hábito... Ven que están haciendo pasar a la gente, son como maestros de ceremonia. Los que están de negro son sacerdotes, los que están de pueden ser monseñores, obispo, algún caso. Y le consultábamos más tempranito a Ale Puertas, que está ahí en Santa María la Mayore, ¿no? Le consultábamos cuándo y a partir de qué momento quienes quieran visitar justamente la sepultura del Papa lo van a poder hacer. ¿Serán las próximas horas o ya en la próxima semana? Hoy no, mañana se habilita a la mañana, a la tarde creo que no se va a poder, porque va a haber una misa de los cardenales ahí mismo, pero a la mañana entiendo que ya se habilita para que se pueda ser visitada la tumba, que estará en tierra como otro, ¿no? Pablo VI también está en tierra. Juan Pablo I al principio estuvo en tierra, después se lo subió al primer piso. ¿Quién más? Benedicto también está en tierra. Ahí está. Fíjate, ya estamos llegando al sector más populoso, ¿no? Claro, tal cual. Se nota, mirá la cantidad de gente. Impresionante. Igual creo que es un lugar que se va a transformar en un lugar de peregrinación también, por supuesto, por la Virgen, pero también por Francisco. Sin duda. O sea, mucha gente puede... la gente que está ahí no son argentinos, es de todo el mundo esto. Claro. A partir de lo que hizo Francisco, perdón, Guido. También aprovechando, digamos así, entre comillas, obviamente, del asunto del jubileo, que Roma está repleta de una forma impresionante, tanto que, bueno, casi no hay romanos, porque todas los departamentos son todos Airbnb prácticamente. Para el turismo. Para el turismo, sí, que se ha transformado, lamentablemente, digo, en la principal industria italiana, porque el resto, lamentablemente, ha sido todo destruido, digamos así. Sí, estamos en una crisis verdaderamente abismal que creo, yo tengo 70 pirulos, como dicen ustedes, creo de vivir la peor crisis de mi país luego de posguerra. Interesante, ¿no? El contexto social. Pobreza al 23%. Ahí acaba de pasar por el monumento Vittorio Emanuele, se lo veía a la izquierda atrás, y entrando en lo que es el Foro Romano, ¿no? Sí, atrás es Piazza Venezia. Claro, sí, pero ahí se veía justo el monumento Vittorio Emanuele, por eso lo mencioné, ahí está el Foro Romano. Y consultarles a César y también a Tito, ¿no? Mucho se ha hablado en las últimas horas y en función de lo que va a pasar o cómo van a sucederse la secuencia de hechos históricos a partir de la muerte de Francisco. ¿Francisco santo? Para mí sí. César, ¿por qué? A ver, lo decía él también, ¿no? La persona de él ya te habla de... No hace falta un milagro, ¿no? La santidad tiene que ver con... o sea, se puso al lado del corazón de Jesús para los que somos creyentes, como que volvió la fe a ese lugar. Como dije antes, él no fue un doctrinario, aunque respetaba la doctrina. No es que era un hombre, no era un observante de la ley. Él está más allá de la ley porque Dios está más allá de las leyes que metemos nosotros. Y si la Iglesia no lo hace santo, ¿la feligresía lo puede hacer santo? Generalmente los santos los hace el pueblo, ¿no? Por lo general. Y además puede pasar, porque puede pasar lógicamente, que haya personas que vean de otra manera las cosas o ciertos pensamientos que tienen que ver con burocracias, ¿no? Hay una imagen que se recorrió mucho estos días
que hasta yo la publiqué. Padre. San Francisco abraza. Sí. No, urgente, nos vamos a Vamos. Santa María la Mayor. Allí Alejandro Puerta, nuestro equipo. A ver, Alejandro. Bueno, padre, es el lugar. Queríamos tener el contacto con No, Alejandro. claro. Muy difícil la comunicación en esa zona, ¿no? En cuanto vuelve... Y mirá la cantidad de celulares. Sí, claro. Es decir, Sí, bueno, las posible. imágenes que nosotros les estamos mostrando es una sola de las visiones que millones de personas a través de sus redes sociales están difundiendo a esta hora. Sí. Es decir, Retomo lo que cada uno de decía los que está ahí César. levanta el celular y toma una Yo imagen. creo que estos carteles que empezaron a aparecer Sí. hoy, que aparecieron Juan Pablo del Santo súbito, son una señal. Y es lo que la Iglesia habla de que mueren en olor de santidad. Y yo tengo la sensación de que la percepción popular es que Francisco tenía olor de santidad. Esto es histórico en la Iglesia, ¿no? Entonces es más, Francisco estaba últimamente venía trabajando en tratar de eliminar esto de que tenés que tener un milagro para ser beato, un milagro para ser santo. Y él decía que estas cosas no tenían mucho que ver con la vida de santidad, ¿no? Que si bien es el reconocimiento al santo porque ha hecho un milagro, el santo no hace el milagro, el milagro lo hace Dios, el santo es el intercesor, esto queda claro. Pero digamos, Francisco decía, no sé si hacía falta todo eso, Bien. y estaban trabajando en eso. Entonces yo no sé, de hecho creo que uno de los papas, no hubo un milagro y el Papa Francisco lo canonizó igual, no sé si fue Me parece que Juan 23. Ahí está. Alejandro Tito y Puerta, a ver. César, volvemos con Ale. Ahí a Santa María la Mayor. Ale, nos estás escuchando, te estamos viendo allí con la cantidad de gente que hay detrás, en una Roma muy calurosa, Ale, que tenía un saco puesto más tempranito, ahora ya está de camisa. Y bueno, forma parte de las imágenes que están recorriendo el mundo. Estamos mirando distintos portales. Uno de los portales es un portal argentino, Diario de Cultura. Diario de Cultura habla de la literatura que él consumía, que leía el Papa Francisco. Menciona a Dostoyevsky y menciona a Leopoldo Marechal. Sí, ¿Y por qué destacamos a Marechal? Porque recién el padre César habló del pueblo, del reconocimiento del pueblo hacia una figura, y Marechal basa gran parte de su literatura en eso, ¿no? Es más, Hablar de a mí- Marechal en la muerte del Papa. A mí me recomendó, y lo fui a comprar, Ascenso y Descenso del Alma por la Belleza, de Marechal. De Marechal, claro. Un opúsculo pequeño. Me dijo, vos como artista no podés no leer esto, ¿no? Padre, ¿qué pasó cuando lo leíste? ¿Qué te pasó a vos? No, y a ver, todas las cosas que él te daba no tenían desperdicio. O cuando me dijo, mira, está bien lo del rock, pero no te olvides escuchar el triple concierto para piano, cello, violín, orquesta de Beethoven, ¿no? Siempre un pasito más. Siempre Está un bárbaro pasito. que escuché Y mira, esto. y A ver, acá, ¿qué tengo, trajo? A ver, ¿qué hay acá en ese tengo, bolsillo? en este bolsillo, esto es una colección de discos que me regaló él. ¿Piaf? Sí. Edith Piaf. Claro. Él cuando vino de Roma, que lo habían hecho cardenal, me llamó un día y me dijo, musicista, así me decía, venite para la curia cuando puedas que te traje algo de Roma. Y me regaló una caja así de discos, Edith Piaf, Aretha Franklin, Tony Bennett, Louis Armstrong, Stevie Wonder, Ray Charles. Porque la vida era en rosa, por eso te regaló todo eso. Es el tema. Y él me dijo, le digo, pero seguro que me los quería porque son discazos. Me dijo, lo pensé en vos. Dice, estas monjas en vez de darme guita para los pobres, me regalaron estos discos. Y yo pensé que eran para vos. Dice, lo único que te pido es que el de Edith Piaf me lo grabes a cassette cuando puedas, no te apures. Claro, él escuchaba en cassette. ¿Cuándo fue? Y esto ¿cuándo lo hicieron cardenal? ¿Qué fue? ¿En el 2001 habrá sido? Sí, 2001, sí. En esa época fue cuando lo hicieron y bueno, lo tenía en el bolsillo porque ayer fui a otro programa que un periodista hizo mención de esto de Edith Piaf y bueno, a él le gustaba también el tango, ¿no? Le gustaba también la música clásica. Nosotros le preguntamos esta semana le preguntamos a César, que le hicimos una nota, y le preguntamos con qué definiría al Papa. Cuando dijo con qué canción definiría al Papa, te puedo asegurar, Leti, temblamos un poquito porque dijimos, es controvertidísimo. ¿Lo querés repetir, César? La canción, sí, por supuesto, con la canción Sé Vos de Iorio, ¿no? Creo que es una balada metálica, una balada de mucha fuerza, la voz de Iorio y lo que dice la letra. Creo que la mayor riqueza de Francisco es que fue él mismo, pero no él mismo desde el ego, sino él mismo desde lo más profundo de su ser.
Y si uno toma esa letra, si la podés leer... Sí, y quiero leer otra cosa más, porque acá en la avenida Rivadavia, al 3400, en la ciudad de Buenos Aires, está el lugar donde vivió Marechal. Me quedé con Marechal. Y la frase que destaca de Marechal, ese lugar donde vivió Marechal en Buenos Aires, es: el amor al pueblo se logra cuando se lo conoce. Para tomarnos parte de lo que estábamos diciendo. Bueno, volvemos con Alejandro Puertas. A ver, Alejandro, ¿nos escuchás bien? Sí, claro, perfecto. La vía Merulana, que es la avenida que une justamente una de las arterias que llega hasta Santa María la Mayor, ya es una procesión. Bueno, allí está, el camino rápido de este papamóvil trasladando los restos de Francisco. Debe faltar muy poquito, Tito, ya, debemos estar muy cerca. Sí, realmente ha ido muy rápido. Muy rápido. Sí, un Ferrari móvil, va, Guido. praticamente. ¿Cómo? Un Ferrari móvil. Más o menos, va muy Non rápido. sé se lo maneja Leclerc o Hamilton. Tendría que ser Colapinto. Tendría que ser un arco. Igual de todas maneras, él era un hombre que lo pensaba todo. Sí. Y él no quería que esto fuera algo que durara tanto. Bueno, quería algo rápido, sencillo, concreto y chau. Hablaban de autos y hace un ratito, fuera de cámara, contalo, por favor, Tito, contalo del auto negro con un color en particular que no era un negro común, la pintura, sino que era un negro Vaticano. Alguna vez alguien me había contado que había un color negro de Mercedes-Benz, que era un color que se le hacía para los autos que compraban en el Vaticano. Francisco cuando llegó, cuando vio todos los Mercedes-Benz ahí, dijo, ¿qué es esto? Y en una semana creo que se fueron todos los Mercedes-Benz. Bueno, allá está nuestra imagen, allá está nuestra imagen. Alejandro Puertas, a ver, muy cerca allí de Santa María la Mayor y muy cerca de que esté llegando el féretro de Francisco, a ver. Sí, Pablo, exactamente. Esta es la avenida Merulana, que es la arteria que desemboca en la Basílica de Santa María la Mayor. Es una suerte de geografía de peregrinación. La gente se agolpa por ver el paso del féretro de Francisco en los últimos 100 metros hasta que llegue a su última morada, que recordemos que a partir de mañana ya estará habilitada. Empiezan los aplausos. Es un momento extremadamente emotivo. La gente que se levanta con lágrimas en los ojos, que levanta sus celulares, que quiere eternizar este momento, que le agradece con el aplauso, con el respeto. Ahí está Francisco, el hombre bueno que deja la Iglesia de Roma para instalarse en el corazón de los católicos de todo el mundo. Francisco, que se suma a la mirada vidriosa de cientos de miles de testigos aquí en Roma, que se aseguraron ser parte de la historia. Una jornada impactante desde lo emocional, desde lo histórico, la despedida de nuestro Papa argentino y de lo que ha significado. Quienes están acá no se van a olvidar jamás de este momento. Son esos días bisagras. Las campanas de Santa María la Mayor que reciben el féretro del Papa Francisco en el ingreso casi puntual a las 8 de la mañana. Nos decía Guido, muy acelerada la velocidad del papamóvil, ¿no? Sí, ¿Cuánto es la máxima? En la zona, esta es la zona ZTL, una zona aparte a tráfico limitado con la velocidad de máxima de 30 km por hora. Así que el Ferrari móvil me parece va a agarrar una multa. Varias. Una multa. Bueno, ya está, allí el papamóvil, el traslado de los restos del Papa Francisco, 5 minutos de las 8 de la mañana para la Argentina, casi las 13 horas allí en Roma, en Italia, la marcha atrás del papamóvil, el operativo alrededor de este rodado. Bueno, allí está, la espera para colocar justamente el féretro sobre lo que estamos viendo, un paño rojo allí, Tito. Y será obviamente ingresado como al San interior Pedro de la basílica, ¿no? San Obviamente. Pedro es para poder transportar. Exactamente. Ahí se coloca ahora el féretro con los restos mortales del Papa y en eso
se lo carga y se lo ingresa, ¿no? Las imágenes oficiales permitirán ver ya el interior de Santa María la Mayor. Eso es lo que no sabíamos hoy más tempranito. Ahí está la imagen, ahí está la respuesta, mira. Esa es el ícono bizantino de la salud del popolo romano. Esa es la Virgen que veneraba el Papa, ante quien rezaba o ante la que rezaba el Papa. Antes y después de los viajes, y es la protectora ahí de están todos las personas los viajadores. Con la rosa blanca, Festeja, la categoría que más lo festeja en Italia son los aeronavegantes. Claro. Porque es protectora también de los aeronavegantes. Y hay que ir antes y después del viaje. Sí, antes y después del viaje. Cosa que él hacía en todos los viajes que hay con todo el mundo. Y la llaman también Santa María de las Nieves, ¿no? A esa imagen. Sí, por la famosa nevada del nevada 432 después de Cristo. El 5 de agosto. Y de ahí fue interpretada como una señal y entonces decidieron construir una basílica que luego le construyeron, digamos así, 2 o 3. La última fue en el 1500 y pico con Bernini. Nos sentimos casi en el lugar, escuchando la tonada de Guido y viendo estas imágenes. Totalmente. Sí, bueno, nosotros, soy argentano. Ahí está. Y en agosto se suele hacer esta celebración de la Virgen de las Nieves, y para emular la nevada que dio origen a la construcción de la basílica, se hace una lluvia de pétalos de rosa blancos. Las mismas rosas que tienen quienes lo están esperando, muy emotiva, ¿no? Sí. Decimos las mismas rosas de quienes lo están esperando con esos pétalos blancos que nos contaba Ale hace un ratito nada más, esas 40 personas. Las 40 personas pobres, carenciadas, gente de calle, gente atendida por Cáritas, los reclusos de la cárcel de Revivia, es decir, son esas 40 personas que de algún modo van a acompañar el ingreso del féretro del Papa. Pablo, vos estuviste ahí muy cerquita en la Embajada de Italia. Sí, ¿Está claro. cuánto tiempo? A Media 100 cuadra. metros, ¿no? Media cuadra. Sí, o sea, Francisco va a tener... Argentina, Claro. perdón, Sí, dije la de Italia. embajada Va a tener la bandera argentina flameando todo el día frente a él. Exactamente. O sea, Bueno, que el Papa A ver. espiritualmente está en Buenos Aires. totalmente. Sí, claro. Nada es casualidad, ¿no? Es más, yo creo que el día que lo elijan será San Francisco de Buenos Aires. Exacto. Bueno, volvemos con Alejandro Empiezo Puertas. yo A ver ahora. también. Vamos. Ese es un lindo, Me han me llegado. parece. Créeme, Pablo, que tuvimos problemas de señal toda la mañana y no teníamos más de 10 segundos de señal, y cuando pasó el Papa nos permitió transmitir en el único momento que tuvimos 1 minuto 35, 40 segundos seguidos de señal, fue en ese momento. Bueno, es de creer o reventar. Lo cierto es que Francisco ingresa en este momento al lugar de su descanso, en una ceremonia que será muy íntima. Lo veníamos contando ustedes en el piso, yo lo había contado anteriormente, lo hice durante la semana, 40 personas con rosas blancas. Hay una Virgen de la Paz en el interior de Santa María la Mayor. Una Virgen de la Paz que también simboliza, y aunque no ingresa quizás en el ritual o en la imagen o en lo que se vino... El milagro italiano que permitió a la televisión pública tomar la imagen en directo del paso del Papamóvil antes de ingresar a ese cercado que rodea a la iglesia de Santa María la Mayor. Y hablábamos con Tito, mientras escuchábamos a Ale también, de ese símbolo que aparece en la tapa del féretro. Tito, vos lo tenés aquí en mano, Sí, a ver si lo acá. podemos mostrar. En ¿Qué es miniatura. mostrarlo vos a Sí, cámara. este es el ¿Qué es ese símbolo? ¿Qué es el significa? escudo del Papa. Claro, Y lo está abajo. En el féretro está en relieve, expuesto, no sé si lo puede tomar. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí lo tenemos. Perfecto. Ahí. Bueno. Ahí me parece que lo estamos viendo mejor. Y ven que son los 3 símbolos. El de arriba, el central, es el símbolo de los jesuitas, ¿no? Bien. Y abajo la leyenda del lema del pontificado, Misericordiat Atac Elici. ¿Son jesuitas los que están ingresando en este momento? ¿Tienen como una sotana negra con capucha? No son jesuitas. Puede que haya alguno, pero no. Eso es gente del protocolo de las basílicas vaticanas, ¿no? Bien. Bueno, se trata de Lo de una traje gris, digamos. iglesia Los de gris. muchísimo más pequeña, lo estamos viendo ya en el ingreso. También vacía, es impactante verla vacía. Yo nunca la vi vacía. esta ¿Suele haber iglesia. bancos ahí? Sí. Padre. A ver. Ahí hay toda una cosa tipo Fellini, ¿no? Toda una impronta italiana tiene eso, ¿no? Que tiene mucho en las liturgias, esas vestimentas que han quedado en el tiempo también, ¿no? Esto ya es
parte del museo que tendría que terminar en estas liturgias. Claro. Poco cómodo para subir las escaleras. Vimos a los cardenales, muchos subiendo con dificultad porque tienen una edad avanzada, algunos con bastones. Y finalmente el féretro, que de esta manera, como estamos compartiendo con todo el país, está ingresando a Santa María la Mayor con el protocolo oficial de estos hombres que portan el féretro con sus guantes blancos, con su vestimenta negra, y esta imagen de dolor y ese color que los viste a quienes llevan el féretro. La Guardia Suiza caminando hacia el lugar donde van a permanecer los restos del Papa, en esa sepultura muy pero muy sencilla a la que hacemos referencia más temprano. Tito, el próximo paso es el entierro. Sí. Ya, Directamente el entierro. Próximo y no hay último. ceremonia religiosa. Puede haber un responso. Nada más que eso. Puede haber una bendición. Una de la bendición, tumba. perfecto. Probablemente. No, la misa es después. La misa se hace después. No, Hoy pero no. la bendición Hoy, mañana, de la- sí, sí, pero sí, puede sí. que haya bendición de tumba, es muy probable. Es muy probable, que puede claro. haber. Y creo la haga Parolin. Mañana la misa. Mañana. Pero esa es en la Basílica de San Pedro. Sí. La del que preside el cardenal Parolin. Ah. Después a la tarde, no sé quién preside allí en Santa María la Mayor. Parolin, que en Italia se está difundiendo ya la imagen de él como papa. Con la escrita le presentamos Gregorio XVII, el nuevo... Es decir, que ya hay nombre, además. Sí, Para- es una para cosa. uno de Yo los papables. hace 4 días empecé a recibir fotos de Parolin vestido de papa en mi celular por un montón de gente conocida, porque en lo social es el número 1, el candidato 1. También sí, hay que decir que a partir de un par de días se estableció un congelamiento adentro del Vaticano por el conclave impresionante. Igual a lo que se estableció a nivel político, porque en estas últimas 48 horas la diplomacia han trabajado de forma muy profunda para hacer encuentros entre presidentes de varias naciones, que eran encuentros que eran muy, muy difíciles, por lo cual lo mismo que se tenían que encontrar, dudaban. Entonces, la cosa impresionante es que un papa que en toda su vida ha favorecido el encuentro como forma de arreglar los graves problemas del mundo, en su funeral prácticamente se ha, digamos así, parido un desencuentro adentro del cónclave y un desencuentro a nivel político. Es verdaderamente metafísico. Claro, Borges estaría recontra, digamos, feliz porque dijo, se actúa la metafísica. La información internacional indica que los italianos están pugnando por un papa italiano y le preguntamos a Leti qué significa para una nación tener un papa, qué significaría para la Italia actual, la de Mattarella y la de Meloni, a ver, tener un papa italiano. Bueno, con Guido acá al lado me cuesta un poco decirlo. Se retira. No, Podés, pensaba y lo lo que hablábamos escucho. un poco antes de esto, la importancia de que haya sido, por ejemplo, un primer presidente latinoamericano, lo que contaba el padre, de hecho, de los cardenales actualmente, que haya más representación del mundo, digamos, no solo de Italia, sino de Europa, de lo que estábamos acostumbrados, digamos. Me parece que desde ese lado, por supuesto, es muy relevante. La gran pregunta ahora, que seguramente también después lo vamos a desarrollar más, es quién va a ser, qué línea se va a seguir. Sabemos que hay distintas, bueno, un poco lo mencionábamos, quizás más conservadores o más progresistas, por decirlo de alguna forma, ¿no? De continuar con la línea del Papa Francisco. Ahí es donde entra justamente esta figura que recobró tanta importancia mediática, que lo mencionábamos, al cardenal de Filipinas, Tagle, que se hablaba como el Francisco asiático, si eso significa una continuidad del Papa, con otra cuestión que también sería histórica de un Papa de Asia, ¿no? Un Papa de Filipinas. Y para cerrar pensaba en esto que también muchas veces se analiza, mencionabas lo de Marechal y el hecho de conocer al pueblo. Muchas veces se decía que justamente varias de las posturas que había tenido el Papa eran por pertenecer justamente a un país en desarrollo, como él lo decía, del fin del mundo, cuando mencionábamos incluso la encíclica ambientalista y esta idea muy fuerte de cargarles el peso a los países desarrollados, ¿no? Decirles, bueno, los responsables del cambio climático son ustedes, ¿no? Hay una deuda ecológica. Bueno, me parece que eso responde a quién era el Papa y de dónde venía el Papa, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido es bastante relevante. Yo lo que decía estos días es esto. El cambio de la Iglesia ha sido grande porque la Iglesia miraba al mundo desde la visión europea. Claro. Y ahora con Eurocentrista. Francisco la Iglesia miró al mundo con una visión de América Latina. Entonces es una visión diferente.
Y esto creo que también es la impronta del pontificado de Francisco. Entonces, y esto le ha dado una agilidad nueva a la Iglesia, que de pronto la pesada Europa, con el respeto y afecto, y además nieto de gallego, así que si algo agradezco es a Europa. Yo creo que esta dinámica de Francisco es novedosa y es una mirada nueva de la Iglesia. Y es la que le ha marcado todo ese tipo de cosas que hoy el mundo está valorando, diferentes de lo que era la historia de la Iglesia, que siempre había mirado al mundo desde una visión europea. Bueno, la imagen del exterior ahora, lo que estaba pasando en el interior, recién lo compartíamos, ahora la imagen oficial, está en la transmisión oficial, lógicamente, de esta fachada de Santa María la Mayor. ¿Volvemos allí con Alejandro Puertas? Ale, ¿estás exactamente dónde? A ver, te vemos y te escuchamos. Mira, estoy en una iglesia que está a unos 50 metros. Tratamos de subirnos a través de las escalinatas para tener una imagen un poquito más elevada, una perspectiva mejor. En este momento, mientras se desarrolla en Santa María la ceremonia íntima, aquí se está realizando la desconcentración con algún que otro inconveniente, alguna persona que se ha descompuesto, que está siendo trasladada, hace mucho calor, la emoción también juega su papel, son muchas horas, hay muchísima gente, bueno, pero de a poco, bueno, ahí lo están ingresando, es un chico muy joven. Bueno, pero en definitiva, más allá de este inconveniente, ha sido todo con muchísima tranquilidad, una peregrinación que a pesar de estar fuertemente custodiada, con una organización estupenda, es mucha la gente que se ha juntado y eso siempre es un desafío para la organización. Bueno, se ha desarrollado al menos en los lugares donde hemos sido testigos nosotros con total y absoluta normalidad. Ahora será el tiempo de la desconcentración de un sábado de fin de semana largo aquí en Roma, por lo cual hay muchísima gente más de la habitual, porque también es epicentro de turismo interno dentro de Roma, más la cantidad siempre increíble de turistas que habitan cada metro cuadrado de la ciudad. En estos momentos, en el interior de Santa María la Mayor, las 40 personas que fueron designadas por Francisco para darle el último adiós están acompañándolo con la rosa blanca en ese sepulcro tan humilde y simple como él mismo pidió que fuera, con la inscripción de Franciscus. Son personas son víctimas de trata, gente en situación de calle, mujeres que sufrieron violencia de género, algún que otro preso que recibió el permiso correspondiente para dejar su lugar de prisión y estar presente en este lugar. Veíamos varias camionetas del servicio penitenciario italiano en el lugar, lo que daba cuenta justamente del traslado de los mismos. Alguna que otra delegación también de políticos que están presentes en el lugar, que se anticiparon a la llegada del féretro. Pudimos ver, por ejemplo, del gobierno inglés, que se acercaron. Y bueno, una peregrinación y un paso del féretro de Francisco que fue más rápido del esperado, porque se hablaba en un principio de que iba a ir a paso de hombre, que se iba a detener en algún que otro punto, algo que finalmente no sucedió. Y todo se desarrolló, creo que si no me equivoco, no fueron más de 25 minutos el traslado de los 6 kilómetros entre el Vaticano y Santa María la Mayor. Algunos dicen aquí desde la seguridad que se hizo de esta manera por la gran cantidad de gente que se había acumulado en cada uno de los costados y de las arterias por donde iba a pasar el féretro, que si iba a paso de hombre esto generaba un desafío aún mayor para poder resguardar y asegurar que todo se desarrollara con normalidad. Lo cierto es que, por suerte, todo fue como estaba previsto. Y ustedes vieron lo que fue ese momento, ¿no? Impactante, inolvidable. Se sentía una energía muy especial. Bueno, allí está Alejandro Puertas y este relato de lo que está pasando justamente en el interior Santa María la Mayor, y también el relato de Alejandro Puertas, de la cobertura de nuestro equipo del noticiero, cómo fue este traslado realmente muy rápido, mucho más rápido de lo que uno pensaba, ¿no? Entre 22 y 25 minutos, este cortejo que parte justamente del Vaticano, y el féretro ya se encuentra en el interior de Santa María la Mayor para la sepultura Tito Padre del Papa Francisco. Bueno, esta imagen ya hace varios segundos que está
al aire, tiene que ver con la transmisión oficial del Vaticano, pero recién también compartíamos el exterior de esta basílica. Da la sensación que la ceremonia de entierro es muy privada y que no la van a transmitir. Me da la sensación a mí. Sí, por ahora lo que están focalizando es un poco esta imagen, que es la imagen de la basílica. Sí, un primer plano ahí quieto. Este icono bizantino que de algún modo genera la devoción mariana, ¿no? Esta de la que estábamos hablando recién. La imagen entronizada aparece en el ingreso, ¿no? Exactamente, es un icono que inclusive cuando lo llevaron al Vaticano lo llevaron desmontado. Cuando fue la oración de la pandemia, lo recordábamos al comenzar la transmisión, era el icono que acompañó a Francisco y una cruz también, pero digamos, la imagen mariana era esta, ¿no? Por quien Francisco siempre tuvo, y Jorge Bergoglio tuvo una devoción particular. Así que habrá que ver. Obviamente adentro ya debe haber alguna ceremonia o algo que todavía el Vaticano no está transmitiendo. No sé si es porque están esperando para hacer alguna imagen puntual o para esperar algún momento de una celebración. La verdad que esto en este momento no lo podemos saber porque no tenemos la información. Por lo pronto, la imagen que compartimos en pantalla, justito debajo, en la parte inferior derecha de la pantalla, muestra el ingreso, ¿no?, a Santa María la Mayor, que ya no hay ni siquiera autos oficiales estacionados, no hay personal de seguridad en el lugar. Por lo tanto, lo que se estima de manera formal es que está llegando... Todo está en el interior. Claro, que está llegando el féretro directamente al lugar donde va a estar entronizado, que es entre la capilla Paulina y Sforza. Es un lugar lateral, ni siquiera es un lugar central. No. Lateral. Es un lugar lateral, es decir, que hasta en ese lugar, que no es la iglesia principal como la de San Pedro, hasta en ese lugar eligió un lugar lateral. La más grande San Pedro, ¿no? Porque las cuatro, esto es lo que explicábamos antes, las cuatro son basílicas pontificias. Tanto Santa María la Mayor, como San Juan de Letrán, como San Pablo Extramuros, son las cuatro basílicas pontificias. O sea, ¿por qué? Porque en algún momento los papas estuvieron en esa basílica, por eso se las reconoce como basílicas pontificias. La mayor es la de San Pedro por amplitud, por dimensión y demás, y porque los papas, al estar viviendo ahí sobre la tumba de San Pedro, eran habitualmente enterrados en ese lugar. Lo de Francisco ha sido tal vez fruto de su devoción mariana y su devoción particular por esta imagen de la Virgen, ¿no? Ahora, estamos hablando de los lugares donde han estado y donde están los papas. Santa Marta ha sido lugar de residencia durante estos 12 años de papado de Francisco. Ayer la información hablaba del sellado de la habitación. ¿El sellado de una habitación del Papa, ¿qué es? ¿Para preservar el cuerpo hasta que no llega el féretro o es un sellado permanente que no se toca nunca más? Una vez que muere el Papa, que se lo declara formalmente, esto ocurrió el lunes a la tarde, que lo hizo el cardenal Camarlengo, después de eso se sella la habitación y el escritorio. O sea, hubo dos sellados, el de la habitación de Santa Marta y el del Palacio Apostólico. En realidad la intención es esta, eso no se abre hasta que no hay un nuevo Papa. ¿Por qué? Porque el Papa que ha muerto, si deja algo que era reservado, el que lo puede ver es el que lo continúa a él. Es decir, que en esa habitación puede haber alguna carta, más allá de algún efecto personal puede que haber cosas que haya dejado el Papa de improviso. En el último tiempo, y en este caso que digamos ya había un tema de salud dando vuelta, me imagino que no habrá mucha cosa dando vuelta. Es más, una de las cosas que se está buscando es si el cardenal Becciu hay alguna carta donde se le levanta el castigo que se le había dado, porque él dice que él debe votar y no está tan claro que pueda votar. Es un cardenal que fue juzgado y condenado por corrupción, primera vez en la historia que en el Vaticano se hace esto, y esto también es una cosa que tiene que ver con la reforma judicial que hizo el Papa, pero también con ir a fondo en el tema de corrupción. Y ahora una de las discusiones que se están planteando en Roma es si habrá alguna carta que realmente diga que le ha devuelto los atributos cardenalicios, que hasta ahora no había nada escrito sobre eso. Como una especie de indulto. Una especie de indulto. Sí, que le devolviera, por supuesto, sin funciones, pero los atributos de cardenal. Y si tiene atributos de cardenal, él debería votar. Él sostiene que sí debe votar, pero no está tan claro todavía a hoy. Claro. Esto va a cambiar. Igual, el padre se ríe, ¿por qué? Porque conociéndolo a Jorge, yo creo que ese hombre no puede votar a más nadie. Claro. Pero no te olvides que incluso después que lo condenan, él en Semana Santa, un Jueves Santo, fue a cenar con Becciu. Sí, fue a cenar, pero... de lo cual llamó poderosamente la atención, porque un condenado... Bueno, porque recibía a todos, no estábamos hablando de eso. Pero él fue a pasar un Jueves Santo, no era menor el tema, ¿no? Jueves Santo, claro, pero, por ejemplo, eso es muy propio de él, ¿no?
pero creo que para alguien que generó ya un escándalo dentro de la iglesia, él era muy cuidadoso en eso. Sí, claro. A eso me refiero. Claro. Y a otra cosa que me refiero, que me parece maravilloso también, que la gente que va a poner esa rosa blanca es toda gente de la frontera de la que él habló tanto, de la periferia, ¿no? Como que no es la gente de adentro del mundo, llamémosle, de la sacristía. Ha roto con ciertas cosas que otros, no por una cuestión cultural, no quiere decir que sea mejor ni peor, pero tiene una impronta muy de él. Bueno, le decíamos recién, hasta presos. Claro. El recibimiento con la rosa blanca, ¿no? Y fueron chiquitos, fueron una nena y dos nenes los que ingresaron en primer lugar con la rosa blanca hasta donde está a la Virgen primero. Claro, pero fueron chiquitos que estaban pero porque esperando, él tenía, viste, por las criaturas, por los ancianos, a los presos que les decía cuando iba a las cárceles, yo también podría estar acá como ustedes. Ponerse en el lugar del otro. En el lugar del otro, pero también en el lugar de ustedes, porque, por ejemplo, al mismo Jesús lo condenaron como un malhechor y no era ningún malhechor. Y mucha gente ha estado o está presa injustamente con algo inventado. Esto es una realidad, no estoy descubriendo nada en el mundo. Consultarles, hablábamos recién de la búsqueda de algún tipo de documento por el tema puntual de este cardenal, pero ¿alguno de ustedes tiene carta manuscrita por el Papa? Imaginamos que sí. ¿Qué dicen esas cartas, César y Tito? A ver, Muy bueno, personal, lo que se puede muy contar. personal. No, es que depende del momento. Yo solía escribirle 3, 4 veces por año y la verdad que era impactante, sobre todo a mí lo que me impactaba era que te respondía a las 48 horas. Yo siempre decía, yo debo ser la prioridad 852.000 para el Papa. Y en 48 horas vos tenés una respuesta manuscrita, con lo cual certifico que siguió sin escribir en computadora, que cuanto mucho le dictaba a sus secretarios, cosa que me consta, las cosas que tenía que escribir, o se las daba por escrito, y pobre los secretarios, porque la letra de Bergoglio no es una letra fácil, claro. Pero sí, la verdad que yo me de las cosas así no personales, pero sí, una vez me pasó una de San Agustín, que me dice, si me asusta lo que soy para ustedes, también me consuela lo que soy con ustedes. Para ustedes soy obispo, papa, con ustedes soy cristiano. Aquel cargo expresa un deber, este una gracia, aquel indica un peligro, este la salvación. Y me lo mandó en una estampita de San Agustín y yo me la anoté porque me pareció muy pintoresco de lo que era un poco lo que él sentía también. Y después, bueno, cosas que tenían que ver con la familia, con el trabajo, con Claves para un Mundo Mejor. Siempre digo que Claves para un Mundo Mejor es el mismo programa que él declaró de su interés cuando era arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Allá ni bien llegó, dijo, ponele que es de interés mío, a ver si yo te ayudo. Los sábados por la televisión pública. Ahora estamos los sábados a las 8 de la mañana, sí. César, pensá en alguna de las cartas que recibiste. A esta hora, a las 8. Pensá en alguna de las cartas que recibiste porque nos está llamando Mariano Itocraso, que está en la Catedral Metropolitana. ¿Vamos y venimos? Dale, claro. Vamos. Mariano. Sí, Pablo, Silvita, porque ya salió el sol, está más agradable ahora a la mañana y sí, ahora están llegando los fieles, ya está todo preparado, el altar está preparado y me voy acercando despacito, que acá me están esperando. ¿De dónde vienen? De la parroquia Santuario Medalla Milagrosa de Parque Chacabuco. Bien, vinieron un contingente. Sí, venimos a ser servidoras en esta misa a distintos ministerios, al Ministerio de la Comunión, como colectoras, como fieles, a rendir un homenaje a nuestro gran Papa. Bueno, y es un momento también para rendir homenaje, para recordarlo. Lo queremos un montón, lo valoramos un montón, antes y ahora, no ahora que está muerto. Lo queremos mucho, lo respetamos, somos fieles a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bueno, y esto de que usted dice antes y ahora, ¿considera de que se toma más dimensión que era un papa argentino, lamentablemente una vez ya fallecido? Absolutamente creo eso. Considero que se lo está valorando más porque están dando a conocer muchísimas cosas, o están poniendo ahora de manifiesto muchísimas cosas que el Papa hizo durante 12 años. A los pobres, a los marginados, a los niños, a los solos. Hay una iglesia para todos. Bueno, con mucha emoción también, obviamente.
venir a orar por él, a dar gracias por el testimonio de vida que nos dio, de que el Evangelio es posible ser vivido. Bueno, vemos que va llegando mucha gente, obviamente que no dudaron en venir, en acercarse. No, es lo que corresponde. A ver, por acá, bueno. Sí, es dar el homenaje y tratar de poner en práctica lo que siempre enseñó, la cercanía, la esperanza, digamos, tratar de continuar con ese mensaje, de prestarle atención al otro, de que no te sea indiferente su mirada, de considerarlo, de parar un minuto, uno está siempre con la vorágine de todo lo que hace y detenerse a mirar al otro. Y el mensaje de esperanza que nos dio y esas palabras que él creó, dejarse misericordiar, la verdad que son mensajes de esperanza, ser un Dios cercano, ¿no? Exactamente, y eso también se notaba en él, ¿no? Se lo notaba como cuando era el padre Jorge y también cuando era el Papa Francisco. Tal cual, es que la coherencia en su vida es lo que te deja la enseñanza, no es que era una imagen, siempre fue consistente con sus ideales y con su forma de ser. No vas a encontrar a nadie que te diga otra cosa, es lo mismo que era cuando estaba acá. Lo mismo. ¿Ustedes lo conocieron personalmente? Sí, él solía acercarse siempre a las parroquias, solía ir mucho a San Saturnino y San Judas Tadeo, muy cercano, venía con su valijita, el subte, o sea, no ibas a ver esa imagen de humildad que te deja esa enseñanza, ¿no? O sea que siempre se dice que todos tienen una historia para contar con el Papa, ¿no? Los que estaban cerca de la iglesia, y no es la excepción. Tal cual. Pero lo que más se valora es eso, esa coherencia de vida. No es que había un antes y un después, siempre fue igual. A ver, bueno, ¿y vos tenés algún recuerdo también? Algo que... Yo me he confesado con él. Yo tengo muchos recuerdos de venir acá a la catedral cuando él era arzobispo de Buenos Aires. Siempre fue muy cercano, siempre serio, pero siempre cercano, muy austero, muy de acercarse a la gente y siempre prestar su oído para el que quisiera confesarse o dar una palabra. La verdad que es una persona maravillosa, me emociona nombrarlo. ¿Te emociona? Muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Ahí estábamos entonces con los testimonios de estos fieles que decían, venían de ahí de la parroquia de Parque Chacabuco, y con muchísima gente que se va acercando porque la misa va a ser a las 10 de la mañana y de a poquito, decíamos, ahora salió el sol, cambió un poco el clima aquí en el centro porteño, ya está todo dispuesto aquí a nuestras espaldas en la escalinata de la catedral para la misa que va a ser a partir de las 10, que la va a dar el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva. Bien, Mariano, volvemos con Mariano en minutos. Claro que La sí. expectativa allá en la catedral por esta misa que comenzará a las 10 de la mañana con un tiempo que está mejorando y es una buena noticia. Una celebración que tiene a la ciudad de Buenos Aires, a la ciudad del Papa, como principal protagonista ya a esta hora, mientras veíamos las imágenes de lo que pasaba en Roma, en el Vaticano. Pero no se vayan, porque tenemos mucho más para compartir con ustedes.